Hola, muy buenos días, familia Living, amada iglesia, qué hermoso poder compartir hoy con ustedes. Esto es verdadera reivindicación de los derechos de las mujeres, aquí hablando, predicando, compartiendo, levantando la voz como leonas y a la vez abrazando también con esa ternura que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Justo este 25 de noviembre celebramos el Día de la Erradicación de la Violencia a la Mujer. Y qué más lindo que celebrarlo en la iglesia con una mujer predicando. Y esto va en honor de todas las mujeres que están aquí, que Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre ha querido levantar su voz. Bueno, hoy estoy muy emocionada porque por primera vez voy a contar mi testimonio mientras estudiamos Marcos 8, que es lo que hoy nos toca, ¿no es cierto? Vamos a estudiar Marcos 8. Bueno, me encontré con Jesús en la India. Qué polémico este título, ¿no? Hay algo muy grande que todos tenemos, que es el tesoro más fuerte y preciado que Dios ha puesto en nuestra vida. Y adivinen qué es, nuestro testimonio. Todos tenemos un testimonio, todos tenemos una historia que contar. Dios es tan creativo que nos ha traído de formas muy diversas acá a Él, ¿no es cierto? Y quiero que piensen por un minuto en sus testimonios. ¿Qué contarían ustedes si tendrían que pasar aquí adelante y decir cómo el Señor les ha traído hasta este lugar, hasta este momento de su camino? ¿Cómo Él les ha traído? Piensen por un segundo. Hoy vamos a estudiar Marcos del 27 al 30. Son solamente 4 pequeños versículos, pero que se van a conectar mucho con la historia que Él me permitió vivir. Vamos a leer la confesión de Pedro, verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondiendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, y algunos otros el profeta. Entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero Él les mandó a que no dijesen esto a ninguno. Mi historia inicia justo con esta pregunta, cuando Jesús me dijo a mí: Gaby, ¿quién dices tú que yo soy? Ahí se marca un antes y un después en la vida de todas las personas. ¿Cómo respondemos esta pregunta? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dices Henry que yo soy? ¿Quién dice mi Olivia que yo soy? ¿Quién dice Natalie que yo soy? ¿Quién dice Debbie que yo soy? Jessie, Danilo, Esperanza, Emilia, ¿quién dices que soy? Es la pregunta que Jesús un día me hizo y ahí quiero contarles la historia. Cuando yo tenía 14, casi cumpliendo ya 15 años, y me acuerdo clarito porque hice la fiesta rosada, toda emocionada, resulta que me invitaron a una iglesia hogar, de una iglesia muy grande, muy fuerte aquí en la ciudad de Cuenca. Yo antes de mis 14, 15 años era una muy fiel y militante católica, era monanguilla, misionera, catequista. Yo estaba muy activa en el catolicismo. Sin embargo, una amiga muy querida, Sandy, que no está con nosotros, pero que cuando ve el video le mando un abrazo enorme porque ella y su hermana fueron claves para la historia que hoy voy a contar. Ellas me invitaron a una iglesia hogar, que es más o menos lo que nosotros tenemos los miércoles, que los conocemos como Living Home. Y cuando llegué allá me encantó porque por primera vez estudiaba la Biblia tan a profundidad y me encontré con Jesús. Y me encontré con Jesús de una forma muy inocente, de una forma muy pura, muy natural. Estaba en mi primer amor. Completamente yo decidí entregarle mi vida a Cristo, 15, 16 años.
17 años, yo recuerdo, mi mami está aquí, recuerdo que en esos años yo intentaba predicarles y evangelizarles a ellos no conocían de Jesús aún, y me decían: Gaby, basta, estamos hartos de tus alabanzas, de que en cada comida quieras hablar de Jesús, de que a todo el mundo quieras hablar de esto. ¿Qué te pasa? Tranquila. Yo: no, es que Jesús tienen que conocerle. Pónganse en el contexto, una niña de 14, 15 años, ¿no? Completamente sola, buscando serle fiel a Dios en la iglesia, con su vida. Yo recuerdo que ponía alabanzas y mi mami gritaba: bajen el volumen desde arriba. Mi ñaña no llega todavía, pero ella puede constatar también esta historia, ¿no? Y yo me desesperaba y decía: Dios mío, yo me voy a ir sola al cielo, yo quiero que se vaya mi familia. Y qué lindo, porque luego Dios me demostró que no dependía de mí, ¿no? Uno siempre bastante controlador, queriendo incluso cambiar la vida de los que están a nuestro lado, sin entender que al final el rol es del Espíritu Santo completamente. Entonces llegué a los 17, casi 18 años, y le dije a mi mami y a mi papi que me quería ir a vivir en París, en Francia, porque desde chiquita yo había aprendido francés en la Alianza Francesa. Y mi mami me dijo: claro, dale, anda, vamos, yo te acompaño a Quito, compramos el programa, compramos los pasajes, vamos. Mi papi, con un poco más de temor, estaba preocupado: ¿qué va a pasar allá? Es un poco complicado en Europa, una chiquita que está recién aprendiendo a vivir, pero sin embargo me apoyó también y nos fuimos a Quito, hicimos todo el trámite y finalmente yo llegué a París. Mi fe era de una niña, no cuestionaba nada, yo amaba a Jesús, realmente consagré mi vida a Él, no quería tener novios, no quería saber de fiestas, no quería nada, yo solamente quería servirle a Él. Y así pasé mi adolescencia, hasta que cuando llegué a París, yo busqué una iglesia y encontré Hillsong París, que es muy conocida, hermosa iglesia. Y empecé mis clases ya en el instituto. Yo estudiaba francés avanzado, ya un nivel muy avanzado para dar clases en cualquier lugar del mundo de francés. Entonces, cuando terminaban las clases, mis compañeros, que eran mucho más mayores a mí, me decían: bueno, vamos a tomar café. Y claro, yo conociendo París decía: por supuesto. Salíamos de clases, nos íbamos a tomar café. Y ahí empezaron algunas preguntas que impactaron mi vida porque no supe cómo responderlas. En estos cafés ellos me decían: Gaby, pero tú no quieres tener novio, ¿no? Yo no, el hombre que Dios mande. Pero Gaby, tú eres virgen, sí, yo voy a esperar al matrimonio. Pero Gaby, ¿por qué estás perdiéndote de disfrutar la vida? ¿No quisiste ir con nosotros a la fiesta que tenemos? Y bueno, había muchos eventos. París es una ciudad completamente cosmopolita, millones de personas de diferentes países, razas, culturas, etnias. Entonces, ellos me veían como muy enfocada, ¿no? Y empezaron a hacerme preguntas como: tú sí sabías que la Biblia fue alterada, ¿no? Sí sabías que ya en el año 300, 400 cambiaron la Biblia, no es la Biblia original. Sí sabías que ya se comprobó que Jesús es un mito. Sí sabías que se inventaron la historia los cristianos. Sí sabías que. Y yo, al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, empecé a tomar la manzana y mascarla. ¿Qué manzana es? La del conocimiento. Hay cosas que solo le competen a Dios, pero sin embargo yo empecé a coquetear con esas preguntas, empecé a dar oído a esas preguntas y me empecé a comer la manzana. Y ya llegaba a mi casa y en vez de orar y tener una comunión fuerte como tenía con Jesús, yo sentía que esas preguntas ya empezaron a invadir mi cabeza. ¿Y si Jesús no es real? Y yo dando mi vida a esto, no estoy disfrutando en París, podría estar haciendo tantas cosas que hacen los jóvenes aquí. Y yo pensando en que Jesús y su palabra y su santidad, y capaz Jesús ni es real. Y mi personalidad, mi esposo me conoce, es súper extremista. Yo soy o blanco, blanco, o negro, negro, no soy mucho de grises. Entonces yo decía,
estoy poniendo todos los huevos en una canasta. Y si Jesús no existe, me he perdido de disfrutar esta hermosa vida con tantos placeres. Y si Jesús existe, doy mi vida a Él. Pero ya me empezaba a hacer cuestionamientos. Y tristemente les tengo que decir que acudí a donde debía haber acudido, que es a los líderes de iglesias, líderes religiosos, ¿no? Pero la iglesia todavía no está preparada para responder estas preguntas. Todavía no hemos hecho lo que Pedro dice: estad preparados para presentar defensa ante el Evangelio. Todavía nos corremos, nos amilanamos, pensamos que no tenemos razón, pensamos que se necesita ser una persona limitada intelectualmente para creer en Jesús. Entonces yo empecé a preguntar a algunas personas ya con edad avanzada por su experiencia y me decían: hermana, usted tiene un espíritu de incredulidad, es un espíritu de masonería, porque eso es lo que más hay en París, es un espíritu al cual hay que liberarle, usted tiene que callar su mente, no tiene que hacer caso a esas preguntas. Usted, de cierta manera, tenían razón, pero la verdad es que luego también Dios me hizo entender que Él mismo nos dio la inteligencia, nos dio la capacidad de preguntarnos, nos dio la capacidad de cuestionarnos, nos dio la capacidad de aprender, de conocer, solo que tiene que estar bien encaminada esa búsqueda, si no nos podemos perder en ella. Empezaron muchas preguntas y un día yo dije: la verdad es que no quiero ser más hipócrita, no voy más a la iglesia. Yo no creo firmemente que Jesús es el Hijo de Dios. Yo ahora tengo muchas dudas. Veo que hay musulmanes, judíos, hindús, seguidores de Dalai Lama, Hare Krishnas. Hay tantas otras religiones que Jesús es nada más uno de los caminos, y a mí me han enseñado eso y la verdad es que no. Yo no voy a dar mi vida a esto, y tampoco me voy a permitir ser hipócrita, ir a la iglesia, alzar las manos y fin de semana o las noches mismo estar con una doble vida. Entonces mejor dije: me voy al mundo completamente. Esto fue en un proceso de meses, ¿no? De meses de preguntar, de decir: Dios, pero tú ayúdame, respóndeme. No sabía cómo hacerlo, yo estaba sola allá, ¿no? Entonces un día, sentada en el río Sena, dije: yo hoy me despido de Jesús, me despido del cristianismo, me despido de esto porque no encuentro respuestas. Entonces ese día decidí empezar a buscar la verdad, empezar a buscar qué hay atrás del cielo a través de estudiar muchas religiones. Acepté la invitación de mis amigos musulmanes a estudiar el Corán con las mujeres musulmanas. Acepté la invitación de mis amigos judíos a estudiar la Torá, el Tanaj, el Talmud. Todavía el Mesías no ha venido, dicen ellos. Luego estudié con los hindúes. Luego estudié la vida y los diferentes Dalai Lamas y empecé a estudiar muchas de las religiones, las más grandes que hay en el mundo, las corrientes principales. Y en medio de esto yo volví ya al Ecuador y acá me llamaban para volver a la iglesia ya, y yo decía: no soy más cristiana, ya no me pidan ir a la iglesia porque yo no estoy segura que Jesús es el Hijo de Dios. Y en medio de esto yo empecé a involucrarme con la política. A mis 19 años yo empecé a militar en un partido político, en aquel momento el más grande del país, y por otro lado empecé a trabajar en el municipio. Luego a los 24 años fui concejala de Cuenca y estuve siempre en ese mundo de la política, de los intelectuales, de todo el mundo de la academia. Y yo decía: bueno, al final, qué bueno que salí del cristianismo porque eso me hubiese limitado la mente, ¿no? Y ahí entra el orgullo, el ego, ¿no? No, yo, una mujer influyente en la ciudad, ¿qué va a estar siendo cristiana? Pues si los cristianos ya sabemos que tienen que digamos, no razonar mucho. Eso era lo que llegué a pensar, incluso les abro mi corazón con mucho orgullo. Entonces, resulta que en medio de este proceso yo fui a una conferencia en el salón de la ciudad. Había visto un banner colgado en las paradas de buses que decía: Dios no existe. Entonces yo me fui a esta conferencia que decía: Dios no existe. Y cuando llegué ahí, habían personas de diferentes religiones debatiendo. Y había un cristiano
haciendo apologética. ¿Saben lo que es la apologética? La defensa del texto bíblico. Un cristiano defendiendo el texto bíblico. Y yo por primera vez en la vida había escuchado realmente con muchos argumentos, incluso científicos, porque no hay que tenerle miedo a la ciencia, no hay que tenerle miedo a la ciencia. Un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos vuelve a acercar a Dios. Y es hermoso saber esto, y creo que lo he podido aprender y interiorizar en el camino. Le conocí a un hombre que ustedes también le conocieron, que se llama Orelvis Benítez. Él es un cubano, nació en un país comunista. Él siempre ha estado estudiando sobre la defensa de la fe. En algún momento también les contaré la historia de él, que es muy bonita. Pero él empezó a prepararse en apologética porque una profesora de la universidad le estaba acabando a la Biblia. Y él dijo, no, yo voy a defender el texto bíblico porque yo he visto la vida de mi madre y cómo ese Jesús ha transformado la vida de mi madre, y él empezó a hacerse para mí uno de los apologistas más grandes de Latinoamérica. Y este hombre estaba ahí y yo me acerqué y le dije al final, hola Orelvis, te escuché defender la Biblia. Le digo, qué lindo, ¿cómo lo haces? Yo era cristiana, hace algunos años era cristiana, pero la verdad es que no encontré respuestas. Creo que vivimos en una burbuja, no hay ciencia, preguntas, no hay nada. Entonces yo dejé el cristianismo. Pero bueno, qué chévere tú que eres inteligente y aún así sigues siendo cristiano. Y él solo me quedó viendo y me dijo, ¿sabes? Dios me acaba de mostrar que tú tienes un llamado muy fuerte para la apologética, para hablar a la gente que tiene dudas de Jesús y del texto bíblico. Y tú ahora no lo ves, pero Dios me pide hacer un proceso contigo. Quiero presentarte a mi esposa, ella se llama Yusimi, somos de Cuba, somos misioneros, y quiero invitarte a que visites nuestra casa para poder estudiar contigo la Biblia y la historia secular del mundo sin problema. Puedes hacer las preguntas que quieras. Y a mí me encantó porque en ese debate yo vi que él en el debate despedazaba los argumentos de los demás a través de la misma Biblia. Incluso un panelista le dijo, bueno, no utilices la Biblia y defiéndeme a Jesús históricamente. Y él dijo, ok, vamos a cerrar la Biblia, vamos a hablar de esto, y todos se quedaron como, wow. Por eso es importante que estemos preparados, porque hoy nuestros jóvenes se están perdiendo pensando que no existen respuesta. Y me encanta este verso porque esa pregunta Jesús nos hace, ¿y tú quién crees que yo soy? Eso le preguntó a sus discípulos y está plasmado aquí en Marcos, ¿no es cierto? Ayer, mientras estudiaba un poco de la vida del último Dalai Lama, porque hay algunos, son avatares que van naciendo por épocas, mi sobrinita la Vale, que está en 7º grado y tiene 11 años, me dijo, ¿no sabrás quién es Dalai Lama? En la escuela nos están enseñando la vida de Dalai Lama. Y le dije, bueno, cuéntame eso, me interesa. Me dijo, sí, nosotros estudiamos la vida de Dalai Lama, está en nuestro texto. Y digo, ¿y algo dicen de Jesús? No, solo de Dalai Lama. Me parece que también del gordito, dice el gordito que está sentado así. Digo, Buda. ¿Se imaginan lo que están haciendo con nuestros niños? En un texto de la escuela fiscal, de aquí del Ecuador. Está bien conocer como historia, pero no tenemos problema de hablar de nadie, excepto cuando se trata de Jesús. Ahí sí todos revientan, el Estado es laico, no pueden hablar del cristianismo, no pueden hablar de Jesús, no pueden. Pero sí podemos hablar de los grandes maestros de moral, ¿no es cierto? Bueno, entonces empecé a tener este proceso con Orelvis y Yusi, ellos viven en Sangolquí, yo viajaba cada 15 días. Recuerdo tan claramente que fui y abrí la puerta y Yusi me esperaba con toda una cena cubana riquísima y me dijo, hola Gaby, no te conozco, pero ya Orelvis me habló de ti. Él me dijo que tú tienes un gran llamado para la gente intelectual de la academia, de la política, y nosotros queremos abrirte nuestra casa y queremos que tengas paternidad espiritual. Y me abrazó y me dio de comer y dormí ahí. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y yo le dije, mira, Orelvis y Yusi, yo quiero que empecemos a estudiar desde el Génesis, toda la Biblia. Pero paralelamente también quiero que estudiemos el origen del universo.
desde que se crearon las cosas. Yo tengo conflicto con la teoría de la evolución, con la teoría del creacionismo, con la teoría del Big Bang. Y él me dijo, perfecto, vamos a estudiar todas ellas, no tengo miedo a nada, vamos. Y empezamos, pusimos papelógrafos en todo el departamento. Una línea era la Biblia, desde el Génesis, y la otra línea de papelógrafos era la historia de la humanidad desde el inicio de la Tierra. Y él me iba explicando cosas que yo les digo, es alucinante entrar en este mundo. Solo les digo esto, en la Biblia está especificado las capas de la Tierra. Después los geólogos han pasado años tratando de descubrir cómo mismo es, pero en la Biblia dice exactamente cómo se irán formando las capas de la Tierra. Hay cosas increíbles que yo veía y era como wow. Me encantaba, cada 15 días ahí, ¿no es cierto? Yo no iba a ninguna iglesia, yo estaba muy cerrada todavía. Ok, un día yo estaba en mi cuarto, en el estudio, y con miles de libros que él mismo me mandaba a comprar para estudiar, ¿no? La historia del cristianismo, historiadores iniciales, del todo, de la época del 100 al 300 y demás. Y yo me dolía la cabeza porque decía, Dios, pero tengo más preguntas y hay más preguntas y no resuelvo. Y era como que, ¿han visto cuando un gatito empieza a desenredar un ovillo de hilo? Se hace más y más y más. Así es la mente y la razón. Y yo me acuerdo que mi mami abrió la puerta de la habitación y me dijo del estudio. Y me dijo, Gaby, ¿qué haces entre tantos libros? Yo escribía en las paredes, pizarrones, todo, porque yo buscaba la verdad, escribía todas las religiones para ver dónde cae el cristianismo. Y mi mami me dijo, yo, sin haber leído nada de eso, yo no tengo ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo me quedé como, wow. Para esto no les conté que cuando yo estaba en Francia, Dios mostrándome mi orgullo, que no era obra mía, no era cuando yo quería, mi mami en Huaquillas, entre la frontera de Ecuador y Perú, le conoció a Cristo de una manera muy fuerte y se metió a vivir con él íntimamente. Luego mi ñaña en Estados Unidos también fue invitada a una iglesia y me llamó y me dijo, ay, le conocí a Jesús, ya me bauticé en el nombre del Padre y el Hijo, este fin de semana voy a bautizarme en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego fue a otra iglesia que le decían que solo en el nombre del Padre, bueno, pero ella estaba en su primer amor. Y yo en Francia decía, wow, qué increíble cómo Dios en cualquier lugar del mundo hace que nuestra familia le conozca a Él en el tiempo que Él ha planificado. Y este también es un mensaje para cada uno de ustedes. Tú y tu casa serán salvos. No dejemos de clamar. Yo ya perdí la esperanza. Yo decía, mi familia no quiere saber de Dios. Y sencillamente Dios me decía, chiquilla, como dice nuestro amigo francés, pendejita. Dice que Dios le dice, pendejo. No se trata de ti. No se trata de ti, se trata de mí. Cuando yo quiera le enamoraré a tu familia y le traeré a mis pies. Y eso a mí me demostró de una forma increíble. Luego, entonces yo seguí estudiando con Orelvis y Yusi y me tocó ir a la India. Y yo dije ya, por una misión de la concejalía, yo ya estaba en los 25, 26 años, ya estaba en la concejalía, si no es que 27. Y me tocó ir a la India y yo dije, ya, aquí mi fe se acaba. Yéndome a la India, así, que yo que soy con una mente tan crítica, tan dudosa, tan atea, Aquí está, quiero ponerles entonces. Me dijo mi esposito que tengo que prender primero, listo. Entonces me fui a la India y estoy. Yo en la India, ¿no? Tenía el cabello más largo. Me da pena. Ok, llego a la India y yo llevé mi Biblia. Igual llevé mi Biblia. Dije, ya, llevo a la India mi Biblia, pero yo no estaba muy convencida todavía. Para nada. Tenía muchas preguntas, cuestionamientos, aunque habían argumentos de sobra. Es verdad lo que dice un autor, que el ateísmo es una posición de vida desde la que estás parada. No hay nada que te pueda convencer de lo contrario si tú decides ser ateo, o agnóstico o gnóstico. Entonces yo llegué a la India y llegué a Nueva Delhi.
Luego me trasladé a un pueblito que se llama Hyderabad. Es la tercera provincia más grande de la India y es una zona rural muy, muy escasa en recursos. Yo llegué y ya nos instalamos en el campus. Yo me iba a quedar un mes, una semana en la India. Entonces nos instalamos en el campus y algunos amigos me dijeron, Gaby, vamos el primer día que llegábamos, el siguiente día empezábamos clases. Me dijeron, porque eran algunos, pero empezó por uno que era de Afganistán y algunos no sabían dónde era Afganistán y él dijo, las bombas, de ahí vengo. Era un amigo de Afganistán. Entonces, muchas gracias. Llegué a Afganistán, no llegué a Afganistán, llegué con mi amigo de Afganistán y otros amigos para conocer uno de los templos de la India que estaba en el barrio. Ahora les voy a mostrar todo, tengo que ir y volver, pero este era el templo, ahí está. El templo que estaba en el barrio, yo no sé, siento que les estoy tapando, pero no puedo hacer nada, ¿no? Al final les tapo a todos. Bueno, vamos a conocer el templo que estaba en el barrio donde vivíamos. Y entramos y yo dije, Dios, aquí sí me despido del cristianismo, de mi fe y de todo, porque aquí voy a ver 35,000 dioses tienen en la India. Tienen un Dios para todo, un Dios del dinero, uno del amor, uno de la fortaleza, de la feminidad, de todo. Y cuando iba del aeropuerto hasta el campus, vi templos cada cuadra hay templos, cada 2, 3 cuadras hay templos grandes y cada cuadra hay templos pequeños. Yo dije, ya, aquí se acabó mi fe para siempre, pero al menos abro los ojos, no sigo engañada o buscando algo que no es real. Entré a este templo y es importante que capten este detalle. Había un altar de Krishna, ¿ya? Les voy a presentar a Krishna. Voy para acá, por el otro lado. Ok, entonces les presento a Krishna. Él es Krishna. Ok, un altar era de Krishna. El otro altar era de Ganesh. Es cuerpo de hombre como de Buda y cara de elefante, ¿no es cierto? El otro altar era de una serpiente. Aquí tenemos a la serpiente. Era solo una serpiente. Y el otro altar era de un pavo real. Para ellos son dioses las serpientes, los pavos reales, las vacas, los elefantes, y tienen un sinnúmero de dioses como Krishna, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando entré a los altares, vi a gente desde la mañanita haciendo ahí meditación, daban su ofrenda incluso con su cuerpo. Ellos se postran totalmente con la frente y el cuerpo frente a sus dioses, y cuando reciben la bendición del Dios, al lado hay como, claro, un botecito con tinta, toman esto y se ponen en la frente. El puntito de los hindúes es que ya recibiste la bendición del Dios al que le clamaste. Por eso es que los hindúes tienen el punto, se han visto. Entonces se ponían y yo veía y dije, wow, no, ya, se acabó. Se acabó el show del cristianismo, porque aquí están miles de dioses y de religiones y ya. Yo ahí realmente dije, bueno, al menos creo que hoy descubrí la verdad. En cada pueblo tienen su Dios. Un poco cada loco con su tema, ¿no es cierto? Y seguí escuchando voces como estas: todo hombre racional es ateo. Los dioses son cosas frágiles, pueden ser asesinados con un atisbo de ciencia o una dosis de sentido común. Y seguí escuchando cosas como estas: la fe no te da las respuestas, solo te detiene las preguntas en tu cabeza. Entonces al final yo súper desanimada, porque en el fondo tenía como la esperanza de volverme a encontrar con Jesús. Había sido años que no tenía intimidad fuerte con Él. Entonces me fui a mi habitación, y ahí viene
la historia más fuerte y el momento en el que se transformó mi vida para siempre. Y esto se conecta con la prédica porque ahí Jesús me dijo, Gaby, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién dices tú que yo soy? Entonces llegué a la habitación, necesito abrir y si quieren proyectar, es Romanos 1:18. Romanos 1:18. Yo estaba sentada en la habitación y dije, wow, cuán engañados hemos estado. Jesús no ha sido el único camino. Hay 35,000 caminos solo en la India. Y me preparé un té verde. Y les digo la verdad, yo empecé a llorar. Yo dije, ya, al final esta Biblia de gana le traje, más tanto que me pesa. Pude haber llevado recuerdos, pude haber llevado buditas. Yo estaba como tan triste de tener ahí la Biblia y todo. Y ¿saben qué? Yo apagué la luz, me acuerdo clarito. Me acuerdo que por la ventana se veían unos chanchos indios que son negros, con la boca así. Yo abría la ventana y me despertaba con ellos ahí, los chanchitos de la India. Son negros y con un hocico grande, esos son muy propios de ahí. Pero bueno, yo estaba sentada y dije, bueno, mañana empiezo a estudiar todo el hinduismo. Yo quiero ver si también me meto en esto de la meditación, del yoga. Me meto a buscarle al maestro Dalai Lama, a Buda, empiezo a ver más de Krishna. O sea, yo ya dije, hago mi vida medio en el hinduismo, ¿no? Porque me tocaba, ya estaba pasando otras religiones. Entonces, en la habitación, yo le dije a Dios, viendo la Biblia al lado, Señor, no le dije Señor, ¿no? Eso es mentira, porque no creía que es Señor. No sé ni cómo le dije. Le dije, Dios, si tú eres real, si tu palabra es real, si la Biblia la inspiraste tú y todo lo que ahí dice es verdad, hoy te doy, súper atrevida yo, hoy te doy la última oportunidad de que me hables. Te voy a hacer una pregunta muy específica. Y si tú no me respondes a esa pregunta, nunca más vuelvo a abrir la Biblia y nunca más te vuelvo a buscar. Porque si tú eres real y estás aquí, tú puedes a través de la Biblia responderme lo que te voy a preguntar. Y abrí la Biblia, tomé la Biblia y abrí. Y en el título primero, porque realmente es el primer capítulo, entonces te va a abrir siempre y está ahí, decía la culpabilidad del hombre. Ok. ¿Cuál es la pregunta que yo le hice a él? Yo tengo anotada la pregunta al lado, porque yo después decía, no, puede que yo mismo me esté convenciendo, entonces anoté una libreta que todavía tengo en mi casa. Dije, Dios, quiero que me respondas, ¿qué piensas de la cultura hindú, de sus dioses? ¿Qué piensas de que ellos tienen tantos dioses, de que adoran a animales, de que adoran a todo lo que adoran? ¿Qué piensas de la cultura hindú? Abrí la Biblia y decía esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otra versión dice que restringen con injusticia la verdad. Yo leí y dije, no me dice nada, la verdad, ni entiendo ni me dice nada, pero seguí. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, yo dije, no entiendo muy bien, pero medio algo dice, ¿no? Y este es el verso que me marcó para siempre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y este es el versículo que tienen que escuchar, porque esto fue desde el cielo. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible,
en semejanza de imagen corruptible, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hombre corruptible, ¿quién es? En este caso, Krishna. Aves, el pavo real. Cuadrúpedos, Ganesh, es un elefante con cuerpo de hombre. Y reptiles, la serpiente. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto también tiene mucho sentido, ¿no? La India es uno de los países donde más violación a niños y niñas existen y donde la homosexualidad es muy, muy fuerte. Por esto, bueno, esto es lo que me interesa, el 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ellos honran a las criaturas antes que al Creador. Yo cuando leí esto, se me erizó la piel y dije, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Saben lo que significa que el creador del cosmos, del universo, baje a responderle una guagua malcriada que dijo que te doy la última oportunidad? Pero yo no me imagino él desde el cielo, ¿qué habrá dicho? En el fondo, a través de su orgullo, de su ira, de su miedo, me está clamando una respuesta. Yo voy a bajar desde las nubes, desde donde sea que esté, y te voy a responder con este versículo. Ese día cambió mi vida para siempre. Yo empecé a hablar con él, a orar y le dije, Señor, ¿cómo me respondes tan exactamente? ¿Cómo puedo volver a los muñequitos? Ok. Entonces, Ganesh, cuadrúpedo, el pavo real con los dioses en la mitad, aves y la serpiente. Krishna, hombres creados. Y bueno, este es otro que les quiero presentar, este es Shiva. Yo cuando llegué a Nueva Delhi era el cumpleaños de Shiva, había comida y alcohol por todo lado gratis. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Toda la ciudad alborotada, y dijeron, es que hoy cumpleaños Shiva. Y yo, bueno, denme la comida, yo sí comí. Pero era el cumpleaños de Shiva, ¿no? Esto es en la India, ustedes caminan, encuentran tanta pobreza, pero imágenes enormes de dioses. Si ven que tiene la serpiente en el cuello, porque Shiva siempre le tiene también a la dios serpiente con ella, ¿no? Miren, las vaquitas, las vacas no se tocan, McDonald's es solo con pollo, no hay ahí nadie que mate una vaca en la India, son dioses. De hecho, cuando ven a las vacas en las calles, van, les tocan, se ponen el punto, es un dios. Miren, esto también es la cúpula de un templo, ¿no? Entonces, aquí también les traje, no se ve muy bien, pero ahí están muchos animales, serpientes, pavos reales, vacas, Shiva, Ganesh, están todos los dioses ahí, ¿no es cierto? Esto es la cúpula de un templo hindú. Entonces, ese día me encontré con Jesús en la India. Pero la mente es tan frágil que ya regresaba a Ecuador. Bueno, pero para eso yo allá estuve tan feliz que salí de la habitación después de unas horas de tener tiempo con Dios y le dije, yo me fui con una amiga que se llama Marcela, ya salí y le dije, Marce, Dios me acaba de hablar, ven, te cuento. Y ella es cristiana y para ella era como, bueno, a mí me habla todo el tiempo, pero qué hermoso, vamos. Y yo le dije, vamos, tenemos que hablar con los maestros de la India, necesitamos irles a contar la verdad sobre Jesús, vamos. Entonces yo me convertí ese mes, una semana, porque esto pasó el primero, segundo día, entonces me convertí en una misionera. Les hablaba a los hindús de Jesús y me decían,
qué linda la historia, y que María vino y la palomita y todo, y era como, wow, nunca habían oído de esta historia en su vida. ¿Se imaginan cuánta necesidad de misioneros tenemos? Yo les digo, el 100% de los hindús con los que conversé nunca habían escuchado la historia de Jesús. Y les hicimos aceptar a Cristo y fue muy hermoso. Quiero que volvamos nuevamente a leer, estamos ya casi terminando, el versículo 27, 28, 29 y 30, con otra mirada. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se imaginan Jesús caminando? Y él, yo digo, estaba todo el tiempo meditando, pensando, él caminando con los discípulos y de pronto se da la vuelta y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Divertido Jesús, ¿no? Como que, ¿y quién dicen ellos que soy? Y les responden, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo, me encanta, imagínense, se da la vuelta y hoy es la pregunta que Jesús les hace. ¿Y vosotros, quién dices que yo soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Volví de la India y dije, necesito buscar una iglesia, necesito empezar a servirle a Dios, necesito contar que el creador del universo me habló, y esta historia he contado a todo el mundo, desde concejales, exalcaldes, ministros, vicepresidentes, a todo el mundo les he contado esta historia y todos se quedan así como wow. Y yo tuve un nuevo encuentro con Jesús. Fueron como los días más felices. Ayer o hoy le decía a mi esposo, el día más feliz de mi vida la viví en la India, porque fue ese día que Jesús me habló desde arriba. Ok. Luego empecé a no edificarme con la Biblia, con la palabra, sino a seguir en ambientes pesados como el que yo he estado, que es la política, que es la academia, donde se mueve mucho el intelectualismo. Y cuando contaba esta historia, porque me encantaba contar, en las reuniones con masones, en las reuniones con ministros, con concejales, yo les contaba la historia, esta. Y todos se quedaban así como, wow. Hasta que me empezaron a decir, pero Gaby, ¿no te has puesto a pensar que es casualidad? ¿No te has puesto a pensar que entre 2000 hojas justo se te abrió ahí? Y luego recuerdo que algunos ateos me dijeron, Gaby, lo que tú cuentas puede ser atracción cognitiva, es decir, que tú atraes y las palabras se organizan. Y yo, ¿saben por qué? Por eso siempre le digo a mi esposo, yo tengo la necesidad de estar cada día en la palabra de Dios, porque mi facilidad de escuchar otras voces es fácil, no mía, de todos, si no estamos cada día levantando un altar en la casa, con la palabra de Dios, porque es lo único que nos da fe. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no hay otra manera. Entonces yo le llamé a Lorelvis y le dije, ayúdame, estoy empezando a tener dudas, creo que la palabra que Dios me dio en la India puede haber sido casualidad y yo te prometo que quiero dar mi vida para el Evangelio y no sé qué hacer porque estoy dudando otra vez. ¿Me puedes ayudar a buscar en toda la Biblia en qué otro lugar habla de cuadrúpedos, reptiles, aves? Y yo amo tanto a este hombre y a su esposa que me han visto en mis peores facetas. Pero aún así, igual que Jesús, ellos siempre me ven como una princesa que tiene un llamado enorme, a pesar de que yo era una pobre mujer que dudaba cada vez de Dios, aún recibiendo las revelaciones que recibí. Y ellos me dijeron, bueno, vamos, te vamos a ayudar a estudiar la Biblia y vamos a revisar dónde más habla de cuadrúpedos, reptiles, de serpientes, a ver si puede ser coincidencia, que hay muchos lugares y justo abriste uno. Pasamos un mes
revisando toda la Biblia a ver dónde habla de animales. Y les cuento la buena noticia que es el único lugar donde habla tan específicamente para los dioses de la cultura asiática. No hay otro lugar. De hecho, yo luego puse este versículo y ustedes pueden hacerlo en YouTube. Y estos versículos justo son para explicar la cultura asiática y los dioses ajenos del Medio Oriente. Sí hay otros versículos que hablan de bestias, hablan de animales, pero no en este contexto. Entonces él me dijo, niña, puedes estar tranquila. No fue una casualidad, Dios sí te habló. 2 años después me fui a Israel y aquí termina la historia. Y me movió un poco ver que los judíos no creen en Jesús. Y yo decía, ¿cómo es posible que ellos, estando ahí, viviendo la historia de primera mano, no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ellos siguen esperando al Mesías, ellos creen solo en el Antiguo Testamento. Entonces sí me movió un poco porque habían judíos que me decían, pero Gaby, yo tengo amigos judíos, Gaby, nosotros estuvimos aquí presenciando de primera mano, Jesús no ha venido todavía, Jesús fue un mentiroso, un impostero. Sí, impostero está bien, impostor, sí, impostor, un impostero, la nueva palabra. Jesús fue alguien que engañó a la historia completamente. ¿Cómo vas a creer que Él ya vino? Y yo ya volvía a Ecuador, mi ñaña se casaba 2 días después. Yo me acuerdo que en el taxi de camino al aeropuerto en Tel Aviv, porque no hay aeropuerto en Jerusalén, tienen que ir a Tel Aviv, yo decía 2 cosas y hablaba con el taxista, que era un abogado judío. Y me decía, pobrecitos, usted es lindo, no le vienen aquí a adorar a Jesús. Jesús ni ha venido acá. Dice, no, Jesús no existe. Y yo decía, wow, ellos no le pueden ver a Jesús. Y 2, es un pueblo tan religioso. Saben que todos están vestidos con sus atuendos judíos, luego van al muro de los lamentos, ellos hacen oraciones matutinas, hacen el Shabbat, hacen tantas cosas que yo decía, ¿cómo es posible en medio de tanta devoción no le encuentran a Jesús? Entonces, les prometo que ahora sí con este versículo se acaba la historia. Estaba en el avión, cuando me subí ahí había muchos judíos con su kipá, con el gorrito, ¿no? Eso se llama kipá. Y me senté al lado de algunos judíos y todo, y yo le dije, Dios, perdóname por el atrevimiento, pero yo quisiera que me confirmes la palabra de la India. Quiero ahora que me hables de Israel. ¿Qué piensas de Israel? Dije, sí, yo sé que ya ahora sí me vas a caer encima, pero perdóname. Y saben que fue con esta misma Biblia, y yo escribí, esto es lo que le pregunté. El 27 de junio a las 16:45 en Tel Aviv, saliendo de Israel, tengo anotado de ese momento con puño y letra. Yo le pregunté, Dios, ¿qué piensas de este pueblo que estoy dejando y que está todavía cerca de aquí? Porque el avión se elevaba y se veía Israel, ahí todo Israel, porque Israel es chiquito, entonces puedes ver todo. Y cogí la Biblia, abrí la Biblia, y él tenía este título para mí de inicio: Ceguera e hipocresía de Israel. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Yo digo, no entiendo nada, me está hablando de alcohol, qué rico, de vino. No entendía nada, pero vean lo que viene. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Uy, no puedo. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Porque son los maestros judíos los que le dicen al pueblo, Jesús no ha venido todavía. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado.
el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ellos abren la Biblia y no le pueden encontrar a Jesús ahí. A pesar de que existen más de 600 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de Jesús. Ellos creen en el Antiguo Testamento donde está establecido el día, el imperio, el lugar donde Jesús iba a nacer. En Isaías nos dice cómo va a ser la muerte de Jesús. Como cordero mudo irá al matadero. Sus prendas serán vendidas por 30 piezas de plata. Dice todo sobre Jesús y su venida. Ellos tienen el Antiguo Testamento y pueden verle a Jesús ahí, pero es como dice Jesús, ellos tienen un velo en sus ojos y no pueden verle al Mesías. Escuchen esto, esa es la primera parte. ¿Se acuerdan que habían dos preguntas? ¿Por qué no creen en Jesús? Y ahí Dios me respondió, ellos tienen un velo sobre sus cabezas. Y lo siento a todos los judíos que me están viendo, que me pueden poner problema por este video, pero estoy lista para defender. Además que esta palabra vino del cielo, tienen que pegarse con Dios, porque Él vino y me dio directamente. Dios dice pues, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Porque si no tenemos a Jesús, estamos muertos. Y por eso es que todas las religiones están muertas. No hay diferentes caminos a Dios. No hay relativismo. No es que todos tienen su verdad. No, señores, porque le estaríamos haciendo mentiroso a Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo soy uno de los caminos. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es necesario que como cristianos levantemos la cabeza y no estemos escondidos y tengamos orgullo de decir, sí, creo en Jesús, soy cristiano y puedo garantizar que mi fe es real, primero con mi vida y luego preparémonos para presentar defensa al Evangelio. El 78% de jóvenes que llegan a la universidad nunca más vuelven a la iglesia, porque en las universidades les arrancan la fe. Y yo soy profesora también de la universidad. Y los chicos hasta osan en decirme en cursos anteriores, pero profe, usted es pilas, ¿por qué va a la iglesia? Y me encanta porque yo enseguida digo, bueno, vamos a estudiar el origen de la vida, vamos a ver desde cuándo empieza a latir el corazón y quién explica de dónde viene la vida. Él me respondió esto en el avión, ceguera, hipocresía de Israel, y yo dije, Dios, nunca más voy a volver a dudar de ti. Más bien sí te voy a pedir un favorcito, como dice mi papi, un favorcito, que me sigas hablando así. Yo me voy a seguir preparando porque sé que tengo un llamado para gobierno. No voy a dejar de instruirme y de nutrirme para discutir y dialogar con el mundo sin miedo. Pero sí te quiero pedir un favor, Dios. Relacionémonos así. Háblame así todo el tiempo. Yo necesito que me hables desde el cielo. Y saben que Dios ha sido tan fiel que hasta esta mañana que me hizo que antes de que venga acá al altar le pida perdón a una persona. Él me habla todo el tiempo, me habla. Le pregunto cualquier cosa y es cuestión solo de hablar, abrir la Biblia y Él está respondiéndome. El alcalde me dio una nueva posición hace 2 semanas y Dios enseguida me decía en una prédica que yo dije, Dios, háblame de mi nuevo cargo en una prédica, y la prédica era sobre Daniel y la influencia en el reino. Dios habla todo el tiempo y
si con algo quiero que se queden esta mañana es, Él está vivo, Él habla, abran sus Biblias. Alguna vez la Eugenita me decía, a mí me enseñaron que es como un atrevimiento abrir la Biblia y hablar con Dios así, porque dicen que Él ya no habla estas épocas. Él sí habla, su naturaleza es hablar, Él le encanta hablar, le encanta que le preguntemos, le encanta que podamos estar conectados con Él. Si Él no habla y Él no está vivo, entonces ¿qué sentido tiene nuestra fe? Yo quiero que desde hoy vayamos, tomemos nuestras Biblias y entendamos que este es el corazón latiendo de Él. Es como que ustedes tienen un corazón en las manos y está latiendo, está vivo. Esa es la Biblia. Abran la Biblia, cómanse la Biblia. Es Él mismo ahí diciendo, este soy y esto digo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El embajador de la India estuvo en mi casa el año anterior y yo muy cómodamente no quise entrar en la discusión cuando él me dijo, pero Gaby, Krishna, Ganesh y los dioses, y yo un poco como, bueno, no discutamos, ya chévere, comamos. Yo amaba a este hombre, amaba porque yo perdí la concejalía y él vino y me dijo, no me importa que no seas más concejala, el embajador de la India viene a entregarte un presente, porque nosotros amamos tu corazón, Gaby. Ravi Bangar, yo amaba a este hombre mucho, y ¿saben qué? Nunca tuve la valentía de hablarle de Jesús. Y yo siempre respeté su punto de vista. Solo le amaba, pero nunca le conté siquiera de Jesús. Sí sabía que era cristiana, pero yo decía, bueno, es el embajador. Y les cuento esto con mucha pena y dolor, porque yo le escribí hace algunos meses, le dije, hola Ravi, porque nos íbamos a ir a grabar Liberi en la India, él nos invitó, el programa de televisión, y le puse, hola Ravi, y me respondieron, hola, soy la hija de Ravi, él acaba de fallecer el día de ayer. Su velorio es en Nueva Delhi, en tal dirección. Y yo dije, Dios, ¿dónde está este hombre hoy? ¿Dónde está este hombre? Yo nunca le hice aceptar a Jesús. Por favor, no callemos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Jesús de Nazaret, tú hablas hoy, tú estás vivo. Es un privilegio tener la vida.